Bueno, vamos a empezar. Atocha Aliceda es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Se dedica a la epistemología, predominantemente, también a la filosofía de las matemáticas, y ha estado trabajando últimamente un aspecto muy interesante que se llama abducción como mecanismo. Es distinto de la deducción, distinto de la inducción, como mecanismo de toma de decisiones, la abducción. Y particularmente respecto del razonamiento clínico. Ella me pidió que lea su trabajo. Bien. El epígrafe dice: Medina Veitia representaba la tendencia anatomista alemana y la valoración directa seca, a veces excesivamente seca, del detalle clínico. Manejaba con insuperable maestría el detalle de la exploración. Sus diagnósticos eran siempre el vértice lógico de una pirámide construida a base de síntomas, sin que jamás terciase en la conclusión una hipótesis brillante y arbitraria, ni una teoría de moda. Y después sobre el cadáver volvía a leer en sentido inverso, continuo admirable, el libro de la enfermedad, creando así una escuela de patólogos prácticos un tanto rígidos, que en aquel tiempo suponía una obra de revolución que solo pudo llevar a cabo un hombre del temple del hacer del admirable maestro vasco. Son palabras del doctor Gregorio Marañón. Presentación e introducción. Agradezco la amable invitación al Simposio Medicina, Verdad y Validez y felicito a los doctores Octavio Rivero Serrano y Carlos Viesca por su iniciativa de reunir, bajo el auspicio de este seminario, a profesionales de la salud de varias especialidades y enfoques diversos, con filósofos pertenecientes a distintas escuelas del pensamiento. Soy matemática de origen, dice Atocha, filósofa de profesión, especialista en lógica, y en este momento me encuentro explorando el área del razonamiento clínico en medicina, como parte de una estancia sabática en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Mi interés en este texto es el de delinear algunas de las bases conceptuales del razonamiento clínico, así como de enfatizar la importancia de su estudio para contribuir al desarrollo de la competencia clínica en la práctica médica. A continuación hablaré primero de la competencia clínica para continuar con la epistemología médica y culminar con el razonamiento clínico. La competencia clínica. Es bien sabido que toda práctica profesional se beneficia de la reflexión, del ejercicio intelectual dirigido a analizar y razonar sobre los problemas propios de la práctica, como puede ser, por ejemplo, la tarea de diagnosticar a un paciente, sobre todo cuando su solución rebasa cualquier guía o protocolo. Reflexión sobre casos ya pasados puede ayudar a lidiar con casos presentes, cuya solución se beneficia además de su propia reflexión. Esta capacidad de reflexión es propia de agentes racionales y se convierte en competencia cuando se ha desarrollado y ejecutado lo suficiente. En el caso de la medicina, me refiero desde luego a la competencia clínica. Me interesa concentrarme en la clínica porque sitúa la relación médico-paciente en su centro, pero considero que lo dicho aquí puede asimismo aplicarse a otras tareas que ejercen los profesionistas de las ciencias de la salud. La pregunta inicial, más general, es la siguiente: ¿cuáles son las competencias intelectuales que tiene que desarrollar un profesional de las ciencias de la salud para ejercer su práctica profesional? Aun cuando hay desde luego varias respuestas válidas a esta pregunta, una respuesta muy pertinente desde la filosofía es, creo yo, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico forma parte de la competencia intelectual que todo profesional de la salud debe desarrollar para el buen desempeño de su práctica. Con el fin de hacer un análisis aún más concreto, acotaré la pregunta a analizar en este trabajo a la siguiente: ¿cómo desarrollar la competencia clínica a través del pensamiento crítico? Dada la pregunta anterior, el primer reto al que nos enfrentamos es si de hecho es posible enseñar en el aula una competencia como la clínica. Al respecto, cita Atocha Aliceda al doctor Alberto Lifshitz. Dice el doctor Lifshitz: el aprendizaje de la clínica implica el de las ciencias básicas, la nosología y la propedéutica,
pero incluye inevitablemente la experiencia clínica. El estudiante tiene que someterse a las condiciones corrientes de la práctica clínica, vivirla, sufrirla y reflexionar en ella. Aunque el aula no es el recinto más importante para el aprendizaje de la clínica, tiene funciones claras. Prosigue Alberto Lifshitz. Se puede utilizar para realizar reflexiones colectivas sobre las experiencias, para analizar los fundamentos teóricos y ponerse de acuerdo, profesores y alumnos, sobre reglas, ya sea prácticas, puntualidad, uniforme, acceso a los expedientes y otras, o filosóficas respecto a los pacientes y a los colegas, confidencialidad, autonomía, apertura hacia diferentes puntos de vista. Fin de la cita. Esto es, prosigue Atocha Aliceda, la clínica se ejercita en la práctica profesional de todos los días, pero el espacio del aula puede contribuir al desarrollo de la competencia clínica a través de la reflexión que se hace sobre ella en este espacio. Enfatizo que las sesiones clínicas que se llevan a cabo en los hospitales, como lo son todos aquellos pertenecientes a los institutos nacionales de salud de nuestro país, son aulas por excelencia que pueden contribuir al desarrollo de la competencia clínica. Estas sesiones incluyen a residentes y al personal médico de varios niveles, mismos que conforman un grupo de análisis de discusión sobre casos de pacientes internos en el hospital o de casos ya cerrados. Mi experiencia, prosigue Atocha, como observadora, se limita a sesiones clínicas del Hospital Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Sin hacer a un lado el aspecto fundamental de la clínica que concierne a su práctica y enfatizar que la experiencia es desde luego imprescindible para desarrollar la competencia clínica, la tesis que defiendo es que todo profesional de la salud, tanto en su formación como en pleno ejercicio de su práctica, debe incorporar el aspecto reflexivo de la clínica para realizar una labor lo más certera y profesional posible. Actualmente existen programas de estudio para profesionales de la salud que incorporan cursos de razonamiento clínico, también conocidos por el nombre de pensamiento clínico o incluso como resolución de problemas en la clínica. Con este último título, Clinical Problem Solving, hay un curso que se imparte en algunos ambientes de enseñanza virtual dirigidos a los profesionales de las ciencias de la salud. De acuerdo con la propia descripción de este curso, abre la cita, los participantes aprenderán a moverse de los síntomas y los signos del paciente hacia un conjunto racional y priorizado de posibilidades diagnósticas y aprenderán además sobre las maneras de estudiar con el fin de facilitar este proceso. Esta es una cita tomada del currículum Coursera y la tutora en este caso fue Catherine Lucy. La cuestión, sin embargo, es que hay diversas maneras de abordar esta temática, cada una de las cuales contribuye al mapa de la enseñanza del razonamiento clínico. Algunos textos ilustran el razonamiento clínico a través de teorías del pensamiento en psicología, como son los mapas mentales, y los usan para modelar aspectos relevantes de casos clínicos por analizar. Otros hacen uso de modelos para la toma de decisiones e ilustran los caminos más eficientes para la resolución de problemas clínicos. Otro tipo de enfoque echa mano de la teoría de la argumentación y de la lógica misma para modelar los procesos de razonamiento usados en tareas tales como la construcción de diagnósticos. A continuación describe Atocha, aunque muy brevemente, su propia postura. Epistemología médica. En primer lugar, debemos situar al estudio del razonamiento clínico dentro de la propia filosofía de la medicina, sobre todo en su aspecto epistémico, aunque sin restarle papel a los otros dos aspectos, el metafísico y el ético. En este contexto, solo describiré muy brevemente el aspecto epistémico. La epistemología en medicina comprende todo lo relacionado con el conocimiento que un profesional de la salud maneja, tanto con la generación de ese conocimiento en la propia investigación médica, como con el estatus epistémico de las afirmaciones que comunica un médico a su paciente. El estatus epistémico de una afirmación tiene que ver con su grado de veracidad. Por ejemplo, cuando se postula un diagnóstico, generalmente su estatus epistémico es el de una hipótesis. No sabemos su verdad o falsedad hasta que una prueba, exámenes clínicos por ejemplo,
la corrobora o la refuta. Asimismo, la información que la investigación médica produce es en gran medida de índole estadística y es por tanto falible. Así, el tipo de conocimiento que se postula en la mayoría de los diagnósticos, en su fase inicial al menos, tiene un estatus hipotético y dependiendo del tipo de evidencia con la que contemos, le podemos asignar un cierto grado de veracidad y finalmente hacer un juicio sobre la validez del diagnóstico. Tanto la generación y construcción del conocimiento en medicina como su estatus epistémico son aspectos altamente complejos que podemos apreciar como tales desde el enfoque de toma de decisiones. El profesional de la salud, en tanto agente racional, está caracterizado por ser un profesionista que toma decisiones bajo incertidumbre. Por lo general no tiene a la mano la información completa del caso, además de que, como lo he señalado anteriormente, la información que maneja es generalmente de índole estadística y por tanto no responde a leyes universales. Asimismo, la toma de decisiones que enfrenta un profesional en esta disciplina tiene generalmente una limitante de tiempo. El paciente no puede siempre esperar a que su médico formule la solución óptima. En muchas ocasiones, tanto médico como paciente tendrán que conformarse con una solución satisfactoria y adaptarse a ella, aunque sea solo de manera temporal. El aspecto epistémico de la práctica médica incluye cuestiones relacionadas con su metodología en tanto disciplina práctica y orientada a resolver problemas, por ejemplo, con los procesos involucrados en la construcción e interpretación de diagnósticos. Finalmente, en cuanto al razonamiento clínico, Atocha Liceda pasa a delinear algunos aspectos de este. Desde la perspectiva del estudio del razonamiento, es posible identificar aquellos aspectos que tienen que ver con el tren de razonamiento que el profesional de la salud realiza, por ejemplo, en el proceso de construcción de un diagnóstico. Al hacer una reflexión sobre este proceso, nos damos cuenta de que involucra una combinación de varios tipos de razonamiento, los cuales se corrigen mutuamente y contribuyen juntos a establecer la hipótesis que finalmente conduce a un diagnóstico. Tanto en la lógica como en la teoría de la argumentación, especialidades de la filosofía, se distinguen tanto diversos tipos de razonamiento como de métodos de validación del conocimiento, a saber, deducción, inducción, abducción, analogía, razonamiento basado en modelos, explicación, confirmación y refutación, por nombrar solo a los más frecuentes y analizados desde la filosofía de la ciencia. En la construcción de un diagnóstico, el tipo de razonamiento que se impone es el abductivo, conocido también como la inferencia a la mejor explicación. En un sentido muy amplio, la abducción es el proceso de razonamiento mediante el cual se construyen explicaciones para observaciones sorprendentes, esto es, para hechos novedosos o anómalos. En la filosofía de la ciencia es un tipo de razonamiento identificado con el descubrimiento de nuevas ideas en la ciencia, pero encuentra también un lugar muy natural como modelo del razonamiento práctico. En el caso del diagnóstico en medicina, se parte de una serie de observaciones, los síntomas y signos, y con base en el conocimiento de las relaciones causales entre síntomas y signos por un lado, y síndromes y patologías por el otro, el médico identifica su mejor explicación del caso y determina una enfermedad. En tanto proceso epistémico, la abducción ofrece conclusiones hipotéticas y éstas mantienen este estatus hasta que no han sido corroboradas o refutadas en la experiencia. Asimismo, la abducción tiene la particularidad de ser falible, esto es, las conclusiones inferidas pueden ser refutadas posteriormente con información adicional. La abducción casa muy bien con la realidad médica, ya que representa un tipo de razonamiento que va de efectos, síntomas y signos, a sus posibles causas, síndromes y enfermedades. Además, la abducción lidia de manera natural con los cambios de información en el transcurso del tiempo. Los padecimientos evolucionan y el diagnóstico que en un momento dado era verdadero debe revisarse cuando cambian las variables, es decir, los síntomas y signos, así como quizá cuando se actualiza el propio conocimiento médico. La idea de que detrás de un diagnóstico hay una estructura lógica no es nueva. No pocos autores la han planteado anteriormente,
y algunos la han incluso comparado con el proceder de los detectives. Anne Fagot-Largeau nos dice, por ejemplo, que en la medicina se procede a la inversa. Dados los signos, se busca la enfermedad que está causalmente casada o relacionada con ellos. Y esto es similar a la resolución de un crimen, se busca al culpable. Para hacer un diagnóstico, nos dicen los maestros, no es suficiente con consultar nuestra memoria o los libros que hay que razonar. Es la cita de Fagot-Largeau. Otros autores reconocen también el aspecto conjetural del tipo de razonamiento que tiene lugar en la construcción de diagnósticos. Un ejercicio que puede ser de utilidad para la formación de la competencia clínica es el de tomar un caso clínico concreto y reconstruirlo como un caso de razonamiento abductivo. Esto lo he hecho junto con una historiadora de la medicina y con un neurólogo. Hemos reportado nuestro análisis de un caso clínico en un artículo conjunto de Rodríguez de Romo, Aliceda y Arauz, en el cual hacemos, por un lado, un recorrido por la historia de la clínica con respecto al diagnóstico y, por otro lado, identificamos los patrones lógicos de los diversos tipos de razonamiento que se pueden identificar en la práctica de las ciencias de la salud, a saber, la deducción, la inducción y la abducción. A manera de conducción, prosigue Atocha, una formación en epistemología de la medicina debe abordar desde varias perspectivas la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de conocimiento es el conocimiento médico? Una de estas perspectivas es la de la lógica y la metodología de la ciencia, mismas que contribuyen con patrones argumentales para la buena interpretación del conocimiento médico que se obtiene, por ejemplo, como resultado de ensayos controlados, estudios epidemiológicos o de encuestas. Más en particular, esta perspectiva puede contribuir al desarrollo de la competencia clínica a través del estudio del razonamiento clínico. En este texto hemos apenas delineado parte de esta temática, la que concierne a la construcción de diagnósticos. Un contexto en donde este tipo de competencia puede desarrollarse es en las sesiones clínicas de los hospitales, muy particularmente en el momento en que se presenta la literatura médica e información estadística en relación con los casos reales que se analizan, concluye la doctora Atocha Aliceda.